quién dirigirnos. Es increíble. Hace algunos meses atrás, o años atrás, o varios decenas atrás, no sabíamos cómo dirigirnos a Dios. Orábamos a cualquier cosa. Yo recuerdo una de las primeras oraciones que mi mamá me enseñó, fue el Padre Nuestro. En la tradición, en la religión tradicional donde yo estaba, mi madre me enseñó el Padre Nuestro y lo decía continuamente. Lo sabía de memoria, lo aprendí desde muy pequeño, pero decía Padre Nuestro y no entendía lo que estaba diciendo. Pero cuando nací de nuevo, cuando reconocí a Jesucristo como mi Señor, cuando Dios se reveló a mi vida y me dio la vida y me hizo nacer de nuevo, entonces entendí, dije, Padre Nuestro, claro, es mi Padre y yo soy su Hijo. Ahora sabemos a quién dirigirnos. Ahora no son simples palabras. Ahora tienen un sentido claro de a qué hace referencia. Padre Nuestro que estás en los cielos. Somos sus hijos. Nuestra dependencia para delante de Dios es como un hijo con su padre. Estás en los cielos. Me recuerda que yo estoy en la tierra y que Él gobierna todo. Y que Él desde su trono, Él reina. La oración. La oración no es para que Dios se entere de lo que me está pasando. Muchas veces tenemos ese concepto erróneo de le tenemos que decir a Dios y que se entere de lo que me está pasando, pero en realidad no es así. En Mateo capítulo 6, en el versículo 8, Jesús dijo, no seas como los hipócritas que usan vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos por repetir ciertas frases, sino dice así, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y entonces me doy cuenta aquí, la oración no es que Dios se entere de mis problemas, la oración no es que Dios se entere de lo que me está pasando o de lo que me falta, Dios ya lo sabe. Incluso la Biblia en el Salmo 139 dice, el salmista, Dios, tú conoces mi andar, mi reposo, tú sabes mi camino. Incluso dice, tú sabes aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. O sea, todavía no digo algo y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Dios sabe de lo que tengo necesidad. La oración no es informarle a Dios de algo que Él no sepa. La oración expresa nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Dios. O sea, venimos y pedimos, pero venimos y adoramos, y venimos y confesamos, y venimos y agradecemos, y venimos e intercedemos, venimos y derramamos nuestro corazón delante de Él. En el Salmo 62:8 dice así, derramad delante de Él vuestro corazón. Y esto es la oración, derramar mi corazón, mostrar mi confianza y mi dependencia a Dios en todas las cosas. Durante estas semanas estaremos viendo cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué orar. Y nuestro objetivo es comprender la oración. Porque, podemos poner oración en Yahoo y salen millones de páginas, pero cuando nos vamos a la realidad, o sea, cuando nos sentamos y empezamos a platicar acerca de nuestra oración delante de Dios, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros, a lo mejor estoy alucinando yo, y si estoy alucinando, bueno, me perdonan, nos sentimos frustrados. ¿No? Porque muchas veces oramos y no sabemos. Y muchas veces oramos y no son contestadas nuestras oraciones. Y muchas veces dejamos de orar y Dios nos habla y necesitamos orar y sabemos que necesitamos orar y no oramos y luego tenemos una culpabilidad de que no oramos y entonces ya ni siquiera sabemos cómo acercarnos y la verdad es que la oración puede ser algo frustrante. Pero a través de estos estudios queremos comprender qué es la oración y cambiar esa frustración por gozo, cambiar esa carga de orar, eso pesado de orar en un placer, cambiar, ver la oración como un mandato, a verla como un privilegio. ¿Te imaginas? O sea, ahorita hablábamos de Adán y dices, qué envidia, ¿no? O sea, Adán caminando con Dios en su presencia y se paseaba con Dios por el huerto. O sea, qué envidia, ¿no? Yo te digo una cosa, creo que Adán tiene envidia de nosotros. ¿Cómo crees? Pues claro, la Biblia me dice ahora, en este nuevo pacto,
que cuando yo recibo a Cristo, lo hago mi Señor, mi Salvador, el Espíritu Santo viene a morar. ¿En dónde? En mí. Adán tenía esa relación con Dios y podía estar en esa presencia de Dios, pero Dios decidió no solamente hacernos nuevos, sino depositar su Espíritu dentro de nosotros. Pudiendo Dios decidir poner su Espíritu en cualquier otra cosa, en un edificio que le hagamos de puro oro, lo que quieras. Él no decidió habitar en ese lugar, decidió habitar ¿en dónde? En el creyente, en cada uno de nosotros. Y creo que Adán se muere de envidia, de que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Y es un privilegio. Platicar y orar con Dios es un privilegio, no es un mandato. Pretendemos durante este tiempo cambiar esa frustración y cambiar esa carga en un placer. O sea, no solamente queremos aprender acerca de la oración, queremos orar. O sea, no es nuestra intención que puedas tener todos los datos acerca de la oración y puedas comprender cómo opera la oración, cómo debe de hacerse, cuándo debe de hacerse, dónde debe de hacerse, por qué se debe de orar y por qué no se debe de orar. Nuestra intención más clara es que oremos, que lo llevemos a la práctica. ¿Cuándo debemos de orar? Bueno, primero comencemos diciendo que Jesús era un hombre de oración. Jesús oraba, era un hombre de oración. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo que habitó entre nosotros, que se hizo carne, oraba. Déjame repetirlo otra vez. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, oraba a su Padre. ¿Cuánto más necesitamos orar nosotros? Si el Hijo de Dios encontraba en esto una necesidad que tenía que llevar a cabo, ¿cómo no lo veremos nosotros como una necesidad? ¿Cuánto más nosotros debemos de orar o debería de hacerlo yo? Jesús oraba, después de largas jornadas de enseñanza se apartaba, se iba a lugares desiertos, se subía al monte, oraba. Y no es como que, bueno, Señor, pues tú sabes, yo estuve ahí en la creación contigo, pues tú sabes. ¿Va? Órale. No, su oración era intensa, su oración era continua. Había ocasiones que Jesús oraba durante toda la noche. Había ocasiones que durante la noche estaba sirviendo, enseñando, sanando. Y durante la mañana, antes de que el sol apareciera, todavía oscuro, Jesús salía y se apartaba y oraba. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros, que somos tan imperfectos, necesitamos de tener esta comunión con Dios? Más increíble que si yo soy creyente, ahora tengo esa oportunidad. La Biblia me dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Como creyentes tenemos ese acceso. Jesús me dice que abrió ese camino nuevo a través de su cuerpo, a través de su sacrificio. Abrió ese camino nuevo para estar con mi Dios. ¿Cuánto más necesito aprovechar esa oportunidad que Dios me ha dado de comunicarme con Él? Jesús no solamente hablaba de la oración, oraba. O sea, Jesús no solamente enseñaba acerca de la oración o hablaba acerca de la oración, Él oraba. Y esa es nuestra intención, no solamente hablar de la oración, sino que oremos. Que cada uno de nosotros comience a tener una vida de oración continua, constante. ¿Cuándo debo de orar? Bueno, antes de cuándo orar, déjame darte algunas motivaciones para orar. Jesús hablaba de la oración. En Mateo capítulo 7, en el versículo 7 al 11, Jesús habla acerca de orar, de pedir, de presentar peticiones a Dios, de llamar. Dice ahí en Mateo 7, versos 7, pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mira lo que dice. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?